Introducción a la contabilidad. Podemos hablar de lo que es una breve introducción. Hablemos de lo que la contabilidad en sus diferentes aplicaciones es una herramienta básica para el manejo correcto de los negocios. ¿A qué nos referimos? Que sin la contabilidad no podemos llevar a cabo un negocio, por más pequeño que sea. La contabilidad está inherente desde un negocio pequeño hasta la empresa transnacional más grande que podamos ver. Hoy en día los sistemas contables constituyen la parte toral de una empresa, ya que ésta permite conocer la situación financiera, información con la cual es posible determinar cuál será el paso a seguir dentro de nuestro negocio. Podemos ver en el grafiquito que se los coloqué, toda profesión necesita de nosotros. El contador es desde doctor, es arquitecto, es ingeniero, es profesor, es todo. El profesional independiente necesita de nosotros. Cualquier empresa, todo es la profesión más completa que podemos ver. Hablemos de lo que es comercio para ir comprendiendo más sobre lo que es la contabilidad. El comercio es la actividad que consiste en comprar, vender o intercambiar mercaderías y bienes en general. Claro ejemplo, cuando tú vas al mercado, ¿verdad? Vas a comprar, digamos, por esta cuarentena te vas a proveer de arroz, azúcar, etcétera. La persona que te está vendiendo está realizando una actividad de comercio. ¿Por qué? Porque está comprando primeramente ese arroz, ese azúcar que te va a vender, ¿sí? Posteriormente, ¿qué está haciendo? Te está vendiendo, ¿verdad? ¿Qué está realizando? Compra, venta. Está realizando una actividad de comercio. Ahora, para ir entrando más en lo que es actos de comercio, veamos algunos. Por ejemplo, la compra de mercaderías o bienes muebles destinados a su venta en el mismo estado o después de alguna transformación y la subsecuente enajenación de ellos, así como su permuta, es una actividad de comercio. ¿Sí? Compra para venta, simple venta. Estamos realizando una actividad comercial, compra-venta, que es lo que veremos en el presente curso. Comprar para transformar, está realizando una actividad industrial que ya más adelante irán viendo en lo que es materia de costos. Y su subsecuente enajenación. Hablamos también de empresas de servicio que más adelante también tendremos en lo que va de la materia contabilidades especializadas. Hablemos de otros actos y operaciones de comercio. ¿Qué más podemos reconocer como actividades de comercio? La adquisición o alquiler de maquinaria en general, o implementos para alquilarlos o subalquilarlos, y el alquiler o subalquiler de estos mismos. Como ven en la gráfica, podemos ver, ¿no? Que podemos comprar maquinaria para alquilar. ¿Qué significa ese alquiler? Estás realizando una actividad de comercio, ¿sí? Así como alquilar para subalquilar. Hablemos de otros actos de comercio. La recepción de dinero en préstamo o mutuo con garantía o sin ella para proporcionarlo en préstamo a interés y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente préstamos de dinero a interés. Un ejemplito, una persona que te preste dinero por una sola vez para hacerte el favor, no te está cobrando nada de interés, no está realizando una actividad de comercio. Pero una persona que te preste habitualmente, ¿sí? Un dinero por el cual te esté cobrando un interés, está realizando una actividad de comercio, ¿sí? Veamos otro acto de operación de comercio, la compra o permuta de títulos, valores públicos o privados, con el ánimo de negociarlos, ¿sí? Entre estos títulos o valores tenemos la letra de cambio, cheque, pagaré, unos bonos, créditos, acciones,
etcétera, ¿sí? Esto más a fondo iremos viendo con ejemplos prácticos en el transcurso de la materia o también irán conociendo lo que es la materia de documentos mercantiles. ¿Qué más podemos hablar sobre las operaciones de comercio? Las operaciones de bolsa, los rematadores, el corretaje, las comisiones, representación o agencias de firmas nacionales o extranjeras. He debido escuchar mucho sobre la bolsa de valores. Actualmente en nuestro país tenemos ya empresas que cotizan en bolsa. Sí, todas esas son actividades de comercio. Podemos hablar también de la actividad empresarial de las entidades que medien habitualmente entre la oferta y la demanda pública de recursos financieros. Estamos hablando propiamente de las entidades financieras, ¿sí? Las que cambian las monedas, etcétera, ¿sí? Tenemos materias especializadas en este concepto especial, ¿sí? De actividad empresarial de las entidades que medien habitualmente entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Podemos hablar también de las entidades de seguros, también realizan actividades de comercio, ¿sí? Actividades de seguro, pueden ver ahora, ¿no? Con esta pandemia, están más ofreciendo seguros, ¿verdad? Para el COVID, distintas primas. Están una entidad aseguradora, entonces realiza una actividad de comercio. Podemos hablar de las industrias, ¿sí? Aquellas que fabrican bienes mediante transformación de materias primas, o sea, aquellas que compran una materia, la transforman. Un ejemplito pequeño, a ver, una zapatería compra, ¿verdad? Cuero para transformarlo en zapato. Está realizando una actividad de comercio. Podemos hablar de las empresas de transporte, que también realizan actividades de comercio. Ya más adelante iremos discutiendo sobre esto, ¿verdad? Un radiotaxi es una empresa de transporte, sí, ¿verdad? Más adelante entraremos más en materia. Podemos hablar de los hoteles, las pensiones, los restaurantes, donde vas a comer, donde cuando viajas te alojas, están realizando una actividad de comercio, así como un espectáculo público, etcétera. Así una discoteca está realizando una actividad de comercio. Los periódicos, las editoriales, las tipografías, las librerías, etcétera, informaciones, están realizando actividad de comercio. Podemos hablar también de las clínicas, las farmacias, ¿verdad? Las funerarias que tanto estamos viendo hoy en día, las noticias, ¿no? Están realizando actividades de comercio, las clínicas dentales, etcétera. Las construcciones, las edificaciones en general, los montajes, etcétera. Una empresa constructora. Ahora podemos ver en nuestro departamento que está creciendo, ¿verdad? De manera vertical. Podemos ver condominios, ¿no es cierto? Estos condominios, ¿quién las construye? Las empresas constructoras, ¿verdad? Para venderlas, para venderlos posteriormente. Eso, al realizar eso, estamos realizando operaciones de comercio. Podemos hablar también de la actividad dedicada a la industria extractiva, a su explotación, a la minería, ¿verdad? Nuestro país era un país minero. Actualmente también explotamos, ¿verdad? Recursos renovables, no renovables, el gas. Sí, más adelante tendremos materias especializadas también para poder hablar más a fondo sobre esto. Las empresas privadas de educación, enseñanza, organizadas con fines de lucro. ¿Sí? Podemos hablar de colegios privados, universidades privadas, están realizando operaciones de comercio. Entonces, pasemos al ver unos cuantos ejemplos que les pude enseñar sobre cuáles son las actividades de comercio. Vayamos, ¿no?, a la pregunta que todos se deben estar haciendo. Entonces, ¿cuál es el concepto de comerciante? Para esto podemos hablar del artículo número 4 del Código
de Comercio boliviano, que nos dice que comerciante es aquella persona que se dedica de manera habitual, habitualidad siempre, a la actividad de comercio con fines de lucro. Yo compro una caja de bolígrafos para venderlos por una sola vez. Sí, estoy comprando, te ha gustado, bueno, te lo vendo. Más no me dedico a eso. Pero yo compro esa misma caja de bolígrafos otra vez la misma marca, etcétera, y me dedico a vender, ¿verdad? En el Facebook, etcétera, estoy vendiendo. Se vende tanto a tal precio, compitiendo con la oferta y la demanda. ¿Qué significa? Estoy vendiendo más de una vez, ¿verdad? Si estoy vendiendo más de una vez, estoy demostrando habitualidad. Entonces, estoy dentro del concepto de comerciante. ¿Por qué? Porque de manera habitualidad me estoy dedicando a la actividad del comercio. Ya vimos anteriormente algunas actividades de comercio. Compra-venta es una actividad de comercio, ¿verdad? Con fines de lucro, porque nadie hace una empresa o vende algo, compra algo para vender por buen samaritano, ¿verdad? Sin, sin fines de obtener ganancia. Veamos, si eres comerciante, estás obligado, tienes obligaciones. Según el artículo 25 del Código de Comercio, las obligaciones a las que estás expuesto como comerciante son el registro en la alcaldía correspondiente, la licencia de funcionamiento. Han debido ver alguna vez los intendentes, ¿verdad? Esos de azul, esas personas de azul que ustedes ven, van a las empresas, van a los negocios, viendo si tienen la inscripción a la alcaldía. El registro de empresa, que te da el certificado de nacimiento. Sin este registro, es como les decía anteriormente, es un certificado de nacimiento que te trae a la vida. Tú puedes funcionar como empresa o como comerciante, ¿verdad? Puedes abrir tu tiendita, pero si no estás registrado en Fundempresa, no existes para el país. Me dejo entender, te da el certificado de nacimiento, como cuando un niño nace, lo primero que tienes que hacer es sacarle el certificado de nacimiento. ¿Qué otra obligación como comerciante? Tienes que registrarte en impuestos nacionales, ¿sí? En la administración tributaria, aperturar tu NIT. Sigamos hablando de otras obligaciones del comerciante, que es el registro en entidades de seguridad social, las cajas, la AFP y el Ministerio de Trabajo. Las entidades de seguridad social podemos hablar de las de corto plazo, las cajas, ¿sí? Que están hoy en día tan saturadas con esta pandemia que estamos viviendo. Y las de largo plazo, que son las AFPs. Las AFPs que son las administradoras de tu jubilación, de tus fondos de pensiones. Y el Ministerio de Trabajo. Estas entidades, este registro, tienes que hacerlo siempre y cuando tengas más de un trabajador en tu empresa. Tú tienes 2 trabajadores, puede ser tú solo, unipersonal, ¿verdad? Pero al momento de contratar una persona en tu empresa, ya tienes que registrarte a las entidades de seguridad social. ¿Qué otra obligación? Llevar los libros de contabilidad y conservar los documentos respaldatorios de la actividad de la empresa, al menos 5 años, según el artículo 52 del Código de Comercio. Hablemos de lo que es una empresa. Andrés está preguntándose, nos habla de empresa, de negocio, ¿verdad? El concepto de lo que es una empresa, podemos decir que es una entidad donde participan una o varias personas. Estas personas van a aportar bienes y servicios, o sea, su capital. ¿Con qué propósito? De lograr una finalidad propia y satisfacer necesidades del consumidor, la cual posee personería jurídica
independiente de quienes la constituyen. Realiza comercio, en otras palabras, una empresa. A modo de explicación, yo con Federico X me reúno, hagamos un negocio, le digo, una empresa. Sí, yo aportaré un capital de 5,000 bolivianos, tu persona de 6,000 bolivianos. Listo, tenemos total de capital, 5,000, 6,000, 11,000 bolivianos. Nos dedicaremos a la venta de celulares, compra-venta de celulares. ¿Sí? Voy a comprar celulares. ¿Con qué fin? De venderlos, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr una finalidad propia. ¿Cuál va a ser mi finalidad? Obtener ganancia, fines lucrativos. ¿Sí? Al mismo momento de yo estar logrando una finalidad, ¿qué estoy haciendo? Voy a satisfacer necesidades del consumidor, porque la persona que necesita el celular me va a comprar, ¿verdad? Porque tú no compras si no necesitas, ¿sí? Y la cual nos dice va a poseer personalidad jurídica independiente de quienes la constituyen. Mi persona más la persona que se asoció conmigo para aperturar ese negocio no va a tener nuestro negocio el mismo nombre, ¿verdad? Vamos a colocarle un negocio, será un nombre Todos Celulares, por ejemplo. El nombre Todos Celulares va a ser independiente de mi persona y mi socio. Hablemos de lo que es la clasificación de las empresas. Podemos hablar de esta clasificación por el número de las empresas, de personas que la conforman. Sí, ya habíamos visto, las empresas son la reunión de dos o más personas con fines de lucro, ¿verdad? El número de las personas, podemos hablar de empresas unipersonales, una sola persona, colectivas, sociedades, ya que más adelante hablaremos a fondo de estas sociedades. Estas colectivas es de más de una persona. Por el origen del capital, las empresas, vamos a clasificarlas en privadas. ¿Cuáles son privadas? Aquellas que son independientes al Estado. Mi persona abre una empresa, por decirles, como les decía hace rato, abre un negocio de venta de celulares, se llamará Todos Celulares. Estoy abriendo una persona privada porque el origen del capital es propio, ¿verdad? Hablemos de las empresas públicas, son aquellas que el origen del capital son estatales, del Estado. Empresas públicas, a ver, hablemos. Hoy en día tenemos yacimientos, depende del Estado, ¿verdad? Entel, depende también del Estado. Y las mixtas, podemos hablar. Las mixtas son aquellas combinaciones de capital privado y capital público. Hace mucho tiempo podíamos ver aquellas empresas de capital mixto, como antes Entel tenía capital tanto público como privado. Privado era, por ejemplo, en Entel Telecom, una empresa italiana, o hace mucho más tiempo había empresa, por ejemplo, empresa de ferrocarriles, que tenía capital privado, en el caso de las empresas de ferrocarriles, el capital chileno, y capital público, el del Estado. Sí, entonces, continuemos con la clasificación de las empresas. Podemos también, por la actividad que desarrollan, podemos tener empresas comerciales, que son las que compran y venden. Solo compran para vender, ¿sí? Y obtener en ese un pequeño lucro, una pequeña ganancia, ¿sí? Es de las que veremos en el transcurso de la materia. Industriales son aquellas que transforman, compran, transforman y lo venden. De servicios, o sea, que son aquellas que tienen intangibilidad. Un servicio no se puede tocar. Podemos hablar de los, sin ir lejos, los transportes, ¿verdad? El micro, una flota, tú te estás trasladando de Cochabamba a La Paz, ¿qué te está prestando? Un servicio. Sí, hablemos de la clasificación por la finalidad que persiguen, lucrativas, que es la mayoría de las empresas, ¿sí? Tú abres un negocio, aperturas, ¿con qué finalidad? De obtener ganancia. Y las no lucrativas, entre ellas podemos hablar las ONGs. Hablemos de lo que son los documentos mercantiles. Un concepto básico
que son constancias escritas, son papeles que circulan en las actividades comerciales, industriales y financieras, avalando, certificando y respaldando la realización de operaciones y transacciones realizadas por la empresa. Tú como contador no vas a poder realizar ningún registro contable si no tienes una prueba de ello. ¿Cuál es la prueba de una, por ejemplo, de una compra de un televisor? La prueba será la factura de ese televisor. Si tú no tienes una factura, tú no tienes un documento mercantil de respaldo que avale esa compra, no puedes registrar la operación. Estos documentos mercantiles se clasifican en documentos negociables, que tienen dicha consideración todos aquellos documentos que se pueden negociar a través de endoso o de descuento en una entidad financiera antes de su vencimiento. Ya más adelante lo van a ver a fondo en lo que es la materia de documentos mercantiles, que lo tienen en primer año. ¿Sí? Endoso, ¿qué se puede endosar? Una letra de cambio, un cheque. ¿Sí? Más a fondo lo verán en la materia que les dije. Y tenemos los documentos no negociables, que son todos aquellos documentos que sirven como base para los registros en los libros de contabilidad y a la vez pueden formar pruebas dentro de un punto de vista jurídico. O sea, como les decía, compro el televisor y para registrarlo, ¿qué documento tengo que tener? La factura, ¿sí? O como les dije, al mensajero le doy para sus pasajes, ¿no? Para que vaya a pagarme de la luz un recibo de egreso. Y con ese recibo de egreso puedo contabilizar los pasajes que le he dado. Esos son documentos, ejemplitos de documentos no negociables. Les voy a mostrar una breve clasificación, ¿no? Los negociables, por ejemplo, aquellos que mediante endoso puedo ir a una entidad financiera o a otra persona a negociarla. Las letras de cambio, los pagarés y los cheques. Los no negociables, aquellos que nos sirven en contabilidad también, los recibos, las facturas, las notas de remisión, notas de abono, notas de crédito. Hablemos de lo que es la contabilidad propiamente dicha. Una definición de contabilidad es un sistema de información que consiste en el arte de registrar las operaciones mercantiles en los libros legalmente habilitados en forma ordenada, resumida, sistemática y cronológicamente para extractar los datos y aplicar en la presentación de los estados contables, que deben estar expresados en términos monetarios, lo cual permitirá conocer e interpretar la situación económica y financiera de la empresa a una determinada fecha. La contabilidad entonces es el registro, ¿verdad? Sistemático, cronológico de los actos de comercio, en otras palabras. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de llegar a los estados financieros. Estos estados financieros, que más adelante también a fondo lo veremos, que nos permitirán mostrar la situación económica y financiera, o sea, si ha habido ganancia o pérdida en la gestión en el tiempo que se ha realizado el negocio. El campo de acción de la contabilidad, la teneduría de libros, que es el registro sistemático y la organización de transacciones financieras en una compañía, en una empresa. Esta práctica de contabilidad es esencial para el crecimiento y el mantenimiento de un negocio. El otro campo de acción de la contabilidad propiamente dicha, que es el diseño e implementación de sistemas contables, la presentación de los estados financieros, la confección de los costos, la preparación de presupuestos y el análisis de los estados financieros. Todo esto lo vamos a ir viendo en lo que es la carrera de contabilidad. La auditoría también es un campo de acción de la contabilidad. ¿Qué es la auditoría? Es el examen de los estados financieros por parte de una tercera persona distinta a la que preparó los balances. O sea, tú como contador estás llevando toda la contabilidad de una empresa, ¿sí? Pero
Esta contabilidad puede ser revisada, está sujeta a una auditoría, ya puede ser esta interna o externa, que también más adelante lo vamos a ir viendo. O sea, la auditoría, la única persona que puede revisar tu contabilidad es un auditor. Este te va a dar un informe de credibilidad sobre tu contabilidad. Hablemos del proceso contable. Esto, como todo lo que les voy diciendo, vamos a ir viéndolo en el transcurso de la materia. ¿Cómo inicia la contabilidad? Con documentación fuente, ¿sí? Con un balance inicial o un balance de apertura. Documentación fuente será un testimonio de constitución, ¿sí? De la sociedad, del negocio que estoy aperturando. Un balance de apertura que me va a mostrar cuánto de efectivo, qué activos, vehículos, propiedades, etcétera, están incorporándose en el negocio. Los comprobantes, que estos son los comprobantes de diario, ¿sí? El libro diario. En estos ingresan los comprobantes de traspaso, ingreso y gastos. Del libro diario tengo que reflejar toda mi información en unos mayores analíticos, cuenta por cuenta, que también más adelante en el transcurso de la materia vamos a ir viendo todo este proceso a fondo. De los mayores viene un balance de comprobación de sumas y saldos. Este balance de comprobación y sumas y saldos tenemos que hacerle ajustes, por ejemplo, depreciaciones de los activos fijos, ajustes a aquellos activos diferidos. De todos estos ajustes nos va a reflejar en el mismo balance, en la hoja de trabajo, que se va a denominar el balance de comprobación de sumas y saldos, los estados financieros. Estos estados financieros son el estado de resultados, el balance general, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo de efectivo. En la materia de contabilidad básica vamos a ver estos dos, el estado de resultados y el balance general. De estos estados de resultados vamos a ir a lo que son las notas a los estados financieros para poder presentar a la administración tributaria. Después tenemos los asientos de cierre. Los asientos de cierre son aquellos donde cerramos las cuentas de resultado. Las cuentas de balance no se cierran porque reflejan el mismo importe de una gestión a otra. Las cuentas de resultado, que son los ingresos y los egresos, esas sí se cierran cada gestión. Y la retroalimentación, ¿no? 2019 he hecho todo esto, 2020 vuelvo a retroalimentar de nuevo, balance de apertura, comprobantes, el libro diario, mayores, balance de comprobación, ajustes, estados financieros, las notas a los estados, asientos de cierre. De la misma forma, los retroalimentos para el 2021. Hablemos de la división de la contabilidad. En contabilidad especulativa o productiva, que es aquella aplicada a empresas que buscan un rendimiento sobre su inversión, ¿sí? Aquellas empresas privadas que a la vez se subdividen en contabilidad de costos y contabilidades especializadas. Las especializadas que iremos viendo, como les dije a un principio, en el transcurso de la carrera. Y contabilidad de costos, materia ya que se adentrarán en lo que es segundo año. Y contabilidad administrativa, que es conocida también como la contabilidad gubernamental, que también la llevarán en lo que es la carrera. Es la usada por las instituciones del Estado, instituciones de beneficencia deportivas, culturales y otras que no buscan rendimiento. Hablemos del objetivo de la contabilidad: obtener información ordenada sobre el movimiento económico y financiero de la empresa, servir como herramienta económico-financiera real de una empresa para la toma de decisiones. Lo que les explicaba, ¿sí? Es una herramienta básica para el manejo correcto de los negocios, ¿sí? O sea, toma de decisiones. ¿Para qué me va a decir cuál fue el origen de mis resultados?
en base a la contabilidad, ¿verdad? Vamos a tomar decisiones acertadas o equivocadas y nos sirve como medio para conocer y evaluar posibles riesgos de inversión. O sea, si tu negocio va, te da utilidad, te da ganancia, ¿qué significa? Que puedes seguir invirtiendo, ¿verdad? Pero si te da una pérdida, más de una, dos gestiones, tres gestiones, ponerlo, que estás trabajando para nada, ¿verdad? Estás invirtiendo tiempo, capital, para nada. Entonces, te va a dar a conocer, ¿verdad? Mediante la contabilidad de eso, tus resultados, reflejar frente a terceros la estructura económica y financiera. Hablemos de la importancia de la contabilidad. Es importante, suma importancia. La contabilidad es fundamental en las empresas. ¿Por qué? Porque te va a proveer información económica y financiera para la toma de decisiones, como les dije anteriormente. En base a la contabilidad, tú vas a ver si has tenido ganancias, pérdidas, y en base a eso vas a tomar decisiones acertadas o equivocadas, ¿verdad? Te sirve de instrumento a través de la cual la gerencia informa su responsabilidad en relación a los bienes, propiedades y patrimonios pasos bajo su dirección. Un gerente general de una empresa, ¿en base a qué va a informar los resultados? A los dueños de la empresa, en base a la contabilidad, porque la contabilidad va a reflejar tus ganancias, tus pérdidas, tus inversiones, qué has hecho con el dinero que te han dado los propietarios de la empresa. Los campos de acción de la contabilidad se aplican en las actividades que desarrollan las empresas o entidades públicas y privadas debidamente constituidas en nuestro país. Ya habíamos visto, ¿no? Las obligaciones del comerciante, cuáles son para estar debidamente constituidos en nuestro país. Empresas privadas, empresas públicas. La contabilidad es aplicada a ambas, así como las mixtas, ¿no? La clasificación de empresas que habíamos visto. Hablemos de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Según la norma de contabilidad número 1, son un conjunto de reglas generales que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los principios de contabilidad son la base. En base a estos principios vamos a realizar asientos, transacciones contables, vamos a elaborar nuestros estados financieros. Hablemos de estos principios que, pues, primero tenemos el principio fundamental o postulado básico. Hay uno que es el fundamental, que orienta decisivamente toda la acción de nosotros, los contadores, y subordina todo el resto de los principios generales y normas particulares que se enuncian. Tenemos principios generales constituidos por conceptos básicos que hacen la estructura de un estado financiero. Y tenemos las normas particulares que están constituidos por reglas que hacen o se refieren a cada uno de los aspectos particulares que forman dichos estados financieros. Hablemos del principio fundamental o postulado básico, que es la equidad. ¿Qué significa equidad? Imparcial, justo, que dice que todo estado financiero debe reflejar equidad entre intereses opuestos, en referencia a la proporcionalidad e imparcialidad de la información contable para asegurar un análisis justo entre las partes para que no haya beneficiados o desfavorecidos. Equidad. Un ejemplito. En una empresa hay dos socios, Alina y Paolo, supongamos. Alina tiene el 51% de acciones y Paolo el 49%. ¿Sí? Viendo claramente, Alina tiene más acciones. ¿Sí? Si las utilidades son de bolivianos 1.000, o sea, después de comprar, vender, he obtenido una utilidad de 1.000 bolivianos. Entonces, Alina va a recibir ¿cuánto? 510. ¿Por qué 510? Porque el 51% de las acciones es de Alina. Entonces, 1.000 es la utilidad por el 51%, 510, ¿verdad? Eso es equidad en proporción a lo que aportó en el caso del ejemplo, ¿verdad? Y Paolo va a recibir el 49% de estos 1.000, o sea, 490. De esta forma, se está repartiendo la utilidad de los accionistas en forma equitativa. Un pequeño ejemplo para entender lo que es la equidad. Hablemos de
Los principios generales. Dentro de estos principios generales vamos a hablar de lo que es un ente. Ente nos dice que el patrimonio de la empresa se independiza de la persona. El propietario es considerado como un tercero. El ente tiene vida propia y es objeto de derechos y obligaciones. Un ejemplito. La señora Andrea, supongamos que es dueña de una agencia de viajes. Ella quiere comprarse un auto, ¿sí? O sea, la señora Andrea tiene una agencia de viajes. Supongamos que la agencia de viajes se denomina Incos, ¿sí? Esta señora quiere comprarse un auto, para ello gasta el sueldo que a ella le corresponde en la agencia. En este caso, la empresa no asume sus gastos personales, porque Andrea es considerada como un tercero, ¿me entienden? La señora Andrea, como propietaria de la agencia de viajes, se compra un vehículo, pero para ella, para uso personal. El gasto es de dinero de la señora Andrea, no tiene nada que ver con la agencia de viajes, ¿sí? O sea, otro ejemplo, mi persona, supongamos que otra persona, Federico Los Palotes, abre una empresa que se va a denominar Todo Fierros, ¿sí? Todo Fierros, porque va a dedicarse a la venta de fierros, tornillos, etcétera, ¿sí? Todo Fierros va a ser muy independiente a la persona, al dueño del negocio, es independiente a Federico Los Palotes, ¿sí? El propietario va a ser considerado como tercera persona. Federico de Palotes es propietario, pero no tiene nada que ver con el negocio. Hablemos de bienes económicos. Los estados financieros siempre se refieren a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptible de ser valuados en términos monetarios. Un ejemplo de esto. En el caso de bienes materiales, pueden ser las computadoras de las agencias de viajes, las cuales se valoran por su precio de adquisición. Sí, como el ejemplo anterior les di una agencia de viajes, tomé el mismo ejemplo para esto, ¿sí? En el caso de un bien inmaterial puede ser una marca, por ejemplo, McDonald's, ¿verdad? Que había antes acá en Bolivia, o Burger King, es reconocida y preferida por el público, por tanto puede ser valuada en términos monetarios, ¿verdad? Ya que le traerá más ganancias a la empresa si adquiere la marca. Estos bienes materiales o inmateriales se valúan. ¿Ya? Hablemos del moneda de cuenta, otro principio de contabilidad generalmente aceptado dentro de los principios generales. Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona el ente. El ente es la empresa. Y en este caso, el precio está dado en unidades de dinero de curso legal. La contabilidad se realiza en dinero de curso legal, moneda de cuenta. Ejemplo, una empresa en Bolivia o un negocio registra sus actividades financieras en bolivianos, ¿verdad? En Brasil, ¿en qué hará? En reales. En Estados Unidos, ¿en qué? En dólares. Hablemos de la empresa en marcha. Salvo indicación en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura. Hablemos de evaluación al costo. El valor del costo de adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de evaluación, no así el de mercado. Un ejemplito, la empresa comercial Incos compra un bus, digamos, de 18 pasajeros. El bus le costó 350,000 bolivianos, pero como lo trajeron de USA, de Estados Unidos, en transporte gastó bolivianos 10,000. Entonces, en los estados financieros, la empresa, la evaluación del bus, ¿de cuánto será? De 360,000, ¿verdad? El costo más los costos de transporte, 360,000. A eso se refiere la evaluación al costo, ¿sí? No así al precio de mercado. Ejercicio. Las empresas en marcha, o sea, en marcha, significa en funcionamiento, como lo vimos, ¿no? En principio de contabilidad. Es necesario medir los resultados de la gestión de tiempo en tiempo,
ya sea para satisfacer razones de administración legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros. Es una condición que los ejercicios sean de igual duración, para que los resultados de 2 o más ejercicios sean comparables. Un ejemplito, la medición de un ejercicio contable se realiza cada 12 meses. Empresa comercial Incos, 2019. Vamos a medir sus resultados, ¿verdad? Utilidad o pérdida. 2020 también utilidad o pérdida para comparar dónde nos fue mejor, 2019 o 2020. Para esto se necesita que estos tiempos sean iguales, ¿sí? De igual duración, para que sean comparables entre sí. Hablemos del devengado. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio, sin entrar a considerar si se ha cobrado o pagado. Es un principio fundamental en lo que es contabilidad. Las transacciones deben registrarse cuando suceden. Ya veremos esto cuando nos toque la parte práctica. Un ejemplito para esto. Llega a la empresa una factura de consumo del agua del mes de noviembre, supongamos, ¿sí? Del mes de noviembre estoy tomando. La factura llega en diciembre. ¿Cuándo llega la factura? Cuando tú vas a pagar al banco, ¿verdad? Pero tú ya tienes, en este caso, tu recibito de cobro, ¿no? Tu aviso de cobro te llega ya mucho más antes, ¿no? Y en el mes de noviembre ya te llega antes, mucho antes del 2025. Pero tú vas a pagar en diciembre. El pago se realiza en dicho mes, o sea, en diciembre, ¿verdad? Sin embargo, esa luz eléctrica, esa factura, perdón, del consumo de agua se contabiliza como egreso en el mes de noviembre. ¿Por qué en noviembre? Porque es de ese mes donde se consumió, ¿verdad? Llega a la empresa la factura de consumo del agua del mes de noviembre, nos dice. Entonces, ese gasto, ¿cuándo se consumió el agua? En noviembre, ¿verdad? Entonces, debes registrar por el principio del devengado en el mes que sucede, independientemente de cuándo se pague. Y más adelante veremos con ejercicios prácticos. Hablemos de la objetividad. Los cambios en los activos y los pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto debe reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. ¿No? Moneda de cuenta, la moneda de curso legal, ¿verdad? Bolivianos. Un ejemplito. El día 15 de julio se compran 100 noches en un hotel de Brasil, bolivianos por bolivianos 50,000, supongamos, para ser usadas en enero del próximo año. Sí, ya estamos comprando, ¿verdad? Al finalizar el mes de agosto, sin embargo, esas noches valen bolivianos 40,000, bajó, ¿verdad? Pero se espera que al terminar el año valgan 65,000, o sea, suba. Para llevar un registro objetivo se debe realizar algunos ajustes en la contabilidad y registrarlos a tiempo. O sea, tengo que registrar en el momento que estoy comprando esas 100 noches. ¿Cuándo? En 15 de julio. Hablemos de lo que es el principio de realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada. Desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales, debe establecerse con carácter que el concepto realizado participa del concepto del devengado. Cuando sucede, ¿verdad? Un ejemplito, compramos un vehículo de Autocorp en fecha enero, ¿sí? Y nosotros escogemos un color especial, por lo cual nos harán llegar para el mes de marzo recién. Ese vehículo, ¿cuándo lo voy a contabilizar como tal? A su llegada, ¿verdad? En marzo entrará a mi cuenta de activo fijo como vehículo. ¿Por qué? Porque ahí recién se va a realizar, va a ir de mano con el principio de materialidad, materialización, recién lo voy a poder ver. Entre tanto, a mi asientito podrá ser como anticipo, ¿verdad? Que también lo veremos más adelante en casos prácticos. La prudencia nos dice que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Un ejemplito, si hace un mes compré un escritorio a bolivianos 1,000
y en el mercado ahora lo cotiza bolivianos 900. En la contabilidad debo tomar el menor valor del activo, es decir, bolivianos 900. Uniformidad. Cuando fueren aplicables y las normas particulares deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria el efecto en los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de las normas particulares. Sin embargo, el principio de uniformidad no debe conducir a mantener inalterables aquellos principios generales cuando fueren aplicables a normas particulares que las circunstancias aconsejen sean modificadas. Un ejemplito, las cuotas consumidas por un seguro tomado por la empresa deben ser consideradas como egresos en el ejercicio correspondiente. Más adelante también lo veremos con ejemplos prácticos. Hablemos de materialidad. Este principio es de significación o importancia relativa. Materialidad que puedes tocar, ¿verdad? Que puedes verlo, percibirlo. Incentiva a exigir un balance sobre la situación financiera actual. Se supone que una información financiera es material si la misma incide en las decisiones económicas de los usuarios de la información contable, al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares, debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Ejemplo, la empresa no va a contabilizar en sus estados financieros cuántas hojas impresas de presupuesto utilizó para darle a sus clientes. Es un valor insignificante, ¿sí? Principio de materialidad. Si la misma incide en decisiones económicas, ¿verdad? Vas a colocar en la información financiera. 2 hojas, 3 hojas, no vas a contabilizar, ¿verdad? 3 hojas de papel bond contra caja. No incide, ¿verdad? Es un valor insignificante. Hablemos de exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere. Un ejemplito, el contador de la empresa entrega los estados financieros a los dueños de esta, con todas las actividades económicas que ha realizado, en este caso, la agencia o la empresa, para que estos puedan interpretarla, ¿sí? Le voy a entregar los estados, balances, ¿verdad?, a los dueños de la empresa, para que estos lo vean y que con todas las actividades económicas que he realizado, ¿sí? Para que ellos no están día a día, ¿verdad?, en la empresa, para que puedan más o menos ver, de aquí vino tal cosa, de tal asiento, de tal documentación, etcétera. Exposición, principio de exposición. Con esto habremos terminado la unidad 1, que es introducción a la contabilidad.